En la semanal, el presidente se refirió al caso de Senasa. Recordemos que en las semanas previas, la oposición decía que Senasa estaba quebrado. Pero bueno, después de eso, dos periodistas investigadores han hecho trabajos sobre supuestas irregularidades. El presidente dice que desde noviembre él ordenó una investigación. Hay que esperar los resultados porque hay mucha gente acusando ya. Por otro lado, el presidente se refirió al caso de Maxi Montilla, porque le preguntaron, el presidente dijo correctamente, mire, eso es un caso de la justicia. ¿Qué ocurre? Desde el año 21, las EDES, es el único expediente así, se querellaron contra Maxi Montilla. Y ya desde el año 21, las autoridades le congelaron todas sus cuentas. El Ministerio Público aprovecha, recupera dinero, pero tiene un delator. Eso inclusive le cambia la situación al PLD, porque el PLD argumentaba, su dirigente, no mire, fulano no es miembro del partido, o los funcionarios acusados por razones políticas. Pero ¿qué ocurre? Que Maxi Montilla admitió su culpabilidad. Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 14 de septiembre del año 2025. Tenemos muchos temas, lo que el presidente habló en la semanal de Senasa, lo que habló de Maxi Montilla, también el decreto de emergencia del sector eléctrico. Vamos a ver también el tema del tipo de cambio y el artículo que yo publiqué en esta semana. Nuestro invitado en el día de hoy es el general retirado Guillermo Guzmán Fermín. Él fue jefe de la policía, pero no es un policía cualquiera. Es ingeniero civil, es abogado, es administrador de empresas y es miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo y hoy es el Congreso Elector, en estos momentos que estamos conversando con ustedes, se desarrolla y él es candidato a la dirección política. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. En la semanal, el presidente de la República, Luis Abinader, informó que desde el mes de noviembre se están realizando auditorías en Senasa frente a supuestas irregularidades. El gobernador del Banco Central, el ministro de Hacienda y el superintendente de bancos se reunieron con los presidentes de los bancos comerciales por el alza en el tipo de cambio. El economista José Luis de Ramón considera que este país se ha convertido en un socialismo populista por la cantidad de subsidios y personas que dependen del gobierno mientras la inversión en obras es tan baja que augura un deterioro de la infraestructura y los servicios. El coordinador del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, entregó al presidente Abinader las conclusiones de las mesas de trabajo sobre el tema migratorio y adelantó que se presentará una propuesta para regularizar a los haitianos, pero luego reculó y desmintió esa información. Mediante un decreto, el presidente Abinader autorizó compras de emergencia, contrataciones de plantas, sistemas de almacenamiento o baterías y estudios para resolver el problema de los apagones. Y Franklin Glass, presidente de la Asociación de Aseguradores y Coaseguradores, confía en que la Superintendencia de Seguros indexará el valor de la prima del denominado seguro de ley para vehículos, ya que hace 22 años no se modifica y en la actualidad no cubre los daños a terceros en los accidentes. En la semanal, el presidente se refirió al caso de Senasa. Recordemos que en las semanas previas, la oposición decía que Senasa estaba quebrado. El propio Vicente salió al frente y dijo que no, que el gobierno no iba a dejar quebrar a Senasa. Nosotros como analistas lo que decíamos era, bueno, Senasa es quien asume toda la parte del régimen subsidiado, es decir, la de los pobres, los que no aportan, y tiene una parte pequeña del régimen contributivo, que es el del empleado, que él aporta y el patrono aporta. Lógicamente, la cápita, lo que se da para el subsidiado, es insuficiente. Y por eso siempre Senasa será deficitaria. Y por eso
de tiempo en tiempo el gobierno lo tiene que inyectar. Ahora mismo el Consejo de la Seguridad Social acordó entregarle 6.000 millones. Pero bueno, después de eso, 2 periodistas investigadores han hecho trabajos sobre supuestas irregularidades. El presidente dice que desde noviembre él ordenó una investigación y además una auditoría de la Cámara de Cuentas. Yo en este caso no quiero especular. Hay que esperar los resultados porque hay mucha gente acusando ya. Queremos ser juez. Hay que esperar, hay que esperar. Por otro lado, el presidente se recibió el caso de Maxi Montilla, porque le preguntaron, el presidente dijo correctamente, mire, eso es un caso de la justicia, pero es un caso que es interesante, porque tiene unas vertientes que uno no las entiende. ¿Qué ocurre? Desde el año 21, las EDES, es el único expediente así, se querellaron contra Maxi Montilla. Y ya desde el año 21, las autoridades le congelaron todas sus cuentas. Sin embargo, nunca hubo un caso contra Maxi Montilla. Vimos el caso del hermano, el caso de los ministros, el caso del procurador, pero no había un caso de este. Hasta que finalmente se anuncia un arreglo por 3.000 millones de pesos, en donde él admite su culpabilidad. Pero él va a cooperar aportando pruebas de los demás participantes en el proceso, o en la mafia. Hay abogados que han cuestionado ese arreglo que está dentro del marco del actual Código Penal. Yo digo, no el que sea el nuevo, sino el viejo. El Ministerio Público aprovecha, recupera dinero, pero tiene un delator. Eso inclusive le cambia la situación al PLD, porque el PLD argumentaba, su dirigente, no mire, fulano no es miembro del partido, o los funcionarios acusados por razones políticas. Pero ¿qué ocurre? Que Maxi Montilla admitió su culpabilidad. Pero Maxi Montilla es cuñado del expresidente Danilo Medina. Y la ley de función pública establece que, mire, desde el presidente de la República hasta cualquier funcionario de tercera categoría, sus familiares no pueden hacer negocio con el Estado. Entonces, un cuñado y un hermano haciendo negocio con el Estado, y el presidente no lo sabía. En este país la persona más enterada es el presidente de la República, el presidente de turno. Está enterado de todo. Los presidentes saben quién está cogiendo y quién no está cogiendo, quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Y se entera hasta de las infidelidades y de las aventuras de sus funcionarios. El doctor Balaguer disfrutaba con eso, cuando le decían esas infidelidades. Pero bueno, esa es la situación. Por otro lado, de manera sorpresiva, el presidente emitió un decreto en esta semana declarando de emergencia al sector eléctrico, pero saltándose la ley de compras y contrataciones y autorizando al sector a comprar de grado a grado. Eso es peligroso, porque ya tenemos ya Maxi Montilla y ahí se hacían licitaciones. Pero las licitaciones, a pesar de que tenemos a Carlos Pimentel en compra, las arreglan. Usted prepara unos términos de referencia y usted anula a todos los competidores y solamente le queda uno, el que usted quiera que gane. La mayor fuente de corrupción en el Estado Dominicano es en las compras. Ahí se dio el dato. El año pasado, 158.000 millones en compras. Eso es todo el dinero del mundo. Hemos avanzado, pero falta mucho. Entonces usted dice, después de 5 años, ahora es que descubrimos que hay que comprar de grado a grado. Ahí vienen 2 barcazas, las barcazas turcas, el mismo que está instalado en Boca Chica y en Azua contaminando. Esas barcazas generan a 28 centavos de dólar el kilovatio.
¿Ustedes saben a cómo genera Punta Catalina? A 8 centavos. Entonces, eso profundiza el hoyo eléctrico, porque esas barcazas van a costar un dineral. Pero además, esas compras en licitaciones, a los 5 años, donde se ha deteriorado el sistema y donde las pérdidas de 30% que eran en el 19, están en 42. Talón de Aquiles del gobierno, pero talón de Aquiles fiscal, porque el 40% del déficit es por el sector eléctrico. Nos vamos a comerciales. El tipo de cambio, esa es una variable política, porque incide en los precios. Este es un país dolarizado. Los apartamentos, los vehículos, la ropa, todo está dolarizado. Y los importadores tienen que aumentar en la medida que aumente el dólar. El dólar ha tenido un comportamiento atípico este año. Porque nosotros venimos de un proceso en los últimos 20 años de devaluación de 3%, de 2%. El 20% en la pandemia, un 10%. ¿Qué ha ocurrido en este año? En marzo, el dólar de 61.32 en diciembre llegó a 63.43. Marzo contra marzo, 7% de devaluación. Le dije que la devaluación fue de un 10 en la pandemia, pero siempre ha sido 3, 4. Medidas restrictivas del Banco Central, y entonces se volteó la cosa. Se apreció el peso. El tipo de cambio bajó a 59.03. Más bajito que como tuvo en noviembre o octubre. Eso no es bueno. Esos picos de devaluación y después apreciación, eso crea desconfianza. En junio, el Banco Central, ante esta desaceleración económica, soltó dinero. Y ahí vuelve y se dispara el tipo de cambio, que llegó a 64.13. Ese es el dato spot del Banco Central, pero usted sale a buscar dólar y cuando estaba a 64.13, usted tenía que pagar 64.20 o 30. El gobernador hizo una reunión. El gobernador, el secretario, ministro de Hacienda y el superintendente de banco con los presidentes de los bancos. Dice el gobernador que la economía va a crecer un 3%, siempre y cuando el gobierno acelere el gasto de capital y haya espacio para la flexibilidad monetaria. Hay un tema con el gasto de capital y ese cuadro que yo les presento al mes de agosto, ¿qué revela? Los ingresos, 66%, porque agosto es 66% del año. El gasto corriente, 66%. Y el gasto de capital, 51.7%. 23.000 millones de menos gastados que se pudieron haber gastado. Ahora a eso usted le suma 35.000 del presupuesto reformulado. Vamos a ver si pueden gastarlo. No malgastarlo, sino gastarlo en obras. Por otro lado, el gobernador dice, si hay espacio para la flexibilidad, no lo hay. Mientras la tasa de interés en los Estados Unidos estén a los niveles actuales, el Banco Central no puede disminuir la tasa de interés local. Es más, parte del problema del tipo de cambio, uno de ellos, es que es más rentable usted comprar instrumentos del Tesoro o instrumentos bancarios en Estados Unidos que en República Dominicana. Y usted tiene dominicanos que traen dólares para adquirir aquí certificados y extranjeros que invierten, como se dice, en cartera. Pero a su vez dominicanos sofisticados que tienen dinero aquí, pero si ven que la rentabilidad no es, lo sacan. Esa es una causa. La otra causa del tipo de cambio es las cambiantes posiciones del Banco Central. El gobernador decía que el aumento de ahora obedece a que por razones estacionales aumenta la demanda por la reposición de inventario. Y eso es una verdad a medias.
es verdad que aumenta, pero no como ahora. Yo, por ejemplo, tomé junio, septiembre. ¿Por qué? Porque entre junio y septiembre fue cuando se produjo la gran devaluación. Y calculé junio-septiembre de años diferentes. En el 18, entre junio y septiembre, la devaluación fue de 0,77. Junio-septiembre de 2019, 1,06. Es más, en el 21 y el 22, usted ve el gráfico abajo, menos 0,35 y menos 2,69, porque en este gobierno se apreció en vez de depreciarse. En el año 23, 2,39 la depreciación. En el 2024, 1,42. Ahora en el 25, 6,74. Entonces no es por razones estacionales. Por razones estacionales es verdad que sube. Pero esa devaluación de 6,74 en 2 meses y pico son razones estructurales. Y es que la política monetaria ha tenido capacidad de estimular la economía o de bajar las tasas de interés. Porque es que en esta coyuntura usted no puede pretender que la economía crezca con estímulo monetario, que el tipo de cambio se mantenga fijo y estable y que la inflación se mantenga dentro de la meta, es decir, entre 3 y 5. No es posible. Por eso ahora en agosto la inflación fue 3 veces la de junio y el doble casi de la de julio. Y la inflación de agosto fue la más alta desde diciembre del 2022, porque ya en los precios se está sintiendo el impacto del tipo de cambio. Afortunadamente el tipo de cambio tiene 3 días disminuyendo por esa reunión, pero eso es coyuntural. El Banco Central, tarde o temprano, tendrá que definirse. O quiero que la economía crezca y voy a tener que sacrificar el tipo de cambio. O si quiero estabilizar el tipo de cambio, voy a tener que tomar medidas restrictivas para controlar la liquidez, porque hay mucha liquidez en la economía. Usted, amigo inteligente, me dirá, pero yo no tengo liquidez, ni yo tampoco. La liquidez está en pocas manos, pero está en las manos que pueden invertir y que pueden trasladar el dinero y que pueden moverlo de un país a otro y que pueden inclusive comprar dólares. Usted y yo no tenemos exceso de liquidez para poder atesorar dólares. A lo sumo, para poder pagar la tarjeta de crédito en dólares con los consumos que hacemos. Finalmente invito a mi artículo de esta semana. Me aparto un poco del tema económico, aunque esto es económico, es geopolítica. China y el nuevo orden mundial. No se lo pierdan. Señores, China va camino a ser la primera potencia y aspira a liderar el nuevo orden. Hicieron una reunión en China con 40 países, la mayoría dictadores. Y el discurso de Xi Jinping fue un discurso en contra de los Estados Unidos. Pero cuando eso terminó, en la plaza de Tiananmen, aquella plaza donde mataron miles de jóvenes que se sublevaron, hubo un desfile militar donde por primera vez China mostró su poderío militar. Supera ya a los Estados Unidos. Así como ellos superan a los Estados Unidos en drones, en ciberseguridad, en chips, en robótica, en vehículos eléctricos, en energía solar, se le fueron adelante también en fuerza militar. Y Xi Jinping lo quiso demostrar. ¿Ustedes saben a quién él tenía a cada lado sentado en el stand principal? A Putin de un lado, el dictador soviético, y a Kim Il-jung, el dictador norcoreano. Ese fue un mensaje. Mientras los Estados Unidos se debilitan, porque Trump, en vez de fortalecer la unidad con los aliados, él está golpeando a los aliados. Golpea a la Unión Europea, golpea a la India, que era un contrapeso. Y por el camino que vamos, China va a liderar el orden mundial y eso es peligroso porque China es una dictadura. China no cree en la democracia, ni en el respeto de los derechos humanos, ni en el derecho internacional. Creo que me extendí un poco,
pero valió la pena. No se pierdan la entrevista con Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la Policía Nacional, abogado, ingeniero y aspirante a la dirección política de la Fuerza del Pueblo.